Este video va a ser considerablemente más largo que los que suelo hacer. Y la razón es que tengo un número de aspectos del camino espiritual anotados que quiero compartir, y al ritmo que voy no voy a terminar nunca. Así que en este video voy a cubrir varios aspectos diferentes del camino espiritual y espero que te sean útiles. Ahora, no tienes para qué ver el video de una sola vez, puedes ver un pedacito cada vez, y voy a tratar de separar los segmentos a los cuales me quiero referir hoy. Entonces, el foco de la atención en el Advaita encontrarás que es recomendable abrir el foco de la atención, cosa de empezar a incluir dentro de la conciencia, que es la atención, la mayor parte posible de la experiencia humana, del microcosmos que la conciencia está percibiendo a través de este organismo y de tu organismo. La práctica de abrir el foco de la conciencia no es una práctica difícil. Con un poquito de entrenamiento lo empiezas a hacer y trae grandes beneficios. He hecho varios YouTubes relacionados con este tema, de manera que no voy a entrar en el tema. Lo que quiero decir aquí es que cuando tienes muchas dificultades para abrir el foco de la conciencia, de la atención, ¿qué suele ocurrir? Ocurre porque estás pasando por una situación emocional más intensa, tienes más pensamientos, o simplemente las circunstancias lo requieren que estés enfocado, atendiendo a una cosa en particular y dejando el resto sin atender. Por lo tanto, cuando esto ocurre, recuerda lo siguiente: si la atención está realmente enfocada en lo que estás haciendo, y si tu corazón está allí, en el sentido que estás interesado en lo que estás haciendo, ese estado en psicología se lo ha llamado el estado de flow, fluyendo, y no es un estado de sufrimiento. ¿Por qué no lo es? Porque en el perderte en la actividad que estás haciendo, y cuando digo perderte me refiero a olvidarte de todo lo demás, olvidarte de ti mismo, olvidarte de pensar en ti, sino solo lo que estás haciendo, a lo cual no llegas a través de la fuerza de voluntad, llegas a través del interés. Hay interés en lo que estás haciendo un proyecto, algo que te interesa. En esa inmersión de la atención, en esa inmersión de la conciencia, no hay sufrimiento, porque no hay pensamientos acerca de ti, o es mínimo. Por lo tanto, cuando se cierra la posibilidad de expandir la conciencia, recuerda que quizás es el momento de entregarte completamente a algo que te interese. Sea esto un hobby, sea algo de tu trabajo. Y quiero agregar que hay gente que tiene una gran facilidad para hacer esto, y decimos que tienen mucha concentración. Y hay otras personas que no
que solo la tienen cuando emocionalmente están muy envueltos en lo que están haciendo. Y a esas personas solemos decir que tienen déficit atencional. Pero lo que yo observé trabajando con niños con déficit atencional es que cuando están realmente interesados en lo que están haciendo, su atención está allí y se olvidan de sí mismos. Por lo tanto, esto es algo que está accesible para todos, tengas déficit atencional en alguna medida o no. Solo busca algo que realmente te interese. Ahora, después que uno se ha retirado o jubilado de su trabajo, como es un poco en mi caso, aunque estoy parcialmente jubilado, esto se hace más urgente. Estar envuelto en proyectos que te interesan, proyectos que estimulan tu creatividad, proyectos en los cuales te envuelves y te pierdes en la acción del momento, te olvidas de ti. Y cuando digo ese ti, me refiero a que te olvidas de ese yo ficticio que te hace sufrir, que como nos muestra el Advaita con sus grandes realizaciones, ese yo no existe, es una invención de la mente. Pero aunque no exista, y aunque hayas realizado que no existe, puede torturarte en tu mente como si existiera. Pero cuando tú te enfocas completamente en algo que realmente te gusta, en un proyecto realmente interesante, ese yo ya no está allí. Se olvida. Te olvidas de él. Y estás en un estado, diría, iluminatorio. Por esto es que muchos yogis recomiendan, y también en otras tradiciones, recomiendan desarrollar la concentración. Cosa que no es recomendada en el Advaita y que yo no recomiendo. Porque la concentración está allí cuando tú estás haciendo algo que realmente te gusta. Busca algo que realmente te gusta, no vayas contra tu corazón. Segundo punto que quiero tocar es que en las escrituras hindúes a la divinidad se la llama Brahma. Es un lindo nombre. Y tú puedes utilizar este apuntador Brahma de la siguiente manera. Solo Brahma aquí. ¿Qué significa? Significa que aquí, en este cuerpo, está solo Brahma. No hay un segundo. Un Brahma sin un segundo, dicen las escrituras hindúes. Existe solo Brahma y nada más. Entonces aquí significa en todo el microcosmos alrededor de tu cuerpo, mente, organismo, incluyendo el cuerpo, mente, organismo. Aquí, en todo este microcosmos, solo Brahma aquí. Pone atención donde se encuentra la atención. Es valioso empezar a notar dónde está la atención. Otra forma de decirlo, es valioso notar dónde está el notar, porque notar es lo mismo que atender. Nota dónde está tu atención. ¿Está en tus pensamientos? ¿Está en tus emociones? ¿Está en alguno de los chakras? ¿Está en este chakra? ¿Está en el chakra en la base de la columna?
en la sobrevivencia. Está en el segundo chakra cuando hay deseo sexual. Está en el tercer chakra cuando hay pensamientos acerca de mí, cuando te sientes orgulloso de ti o cuando te sientes avergonzado de ti. Tercer chakra. Está en pensamientos románticos, en el cuarto chakra. Está en pensamientos de amor incondicional y sentimientos de amor incondicional a todo. Cuarto chakra, el aspecto divino del corazón. Está en la creatividad, la expresión, el quinto chakra. Estás inmerso en crear algo nuevo, o al menos nuevo para ti. La expresión, el quinto chakra, poderoso, trascendente, te hace olvidarte de la persona. Está en este chakra, el chakra de la conciencia sin forma, o está en este chakra, en el loto de los 1000 pétalos, en el loto de la realización del todo, o mejor dicho, de la totalidad. ¿Dónde está la atención? Te invito a que le des atención a dónde se encuentra la atención. ¿Hay algún punto donde debería encontrarse? La palabra debería no es una palabra muy simpática, pero obviamente la persona que tiene aspiraciones elevadas naturalmente busca o experimenta su atención en los chakras superiores. En alguna medida importante durante el día. Ya que mencioné la palabra totalidad, quiero referirme a ella un momento. La palabra totalidad es un apuntador. Totalidad significa la totalidad del microcosmos que está alrededor tuyo, incluyendo el cuerpo, mente, organismo. Ese microcosmos, en su totalidad, es a lo que apunta la palabra totalidad. La realización de la totalidad significa que la atención, la conciencia, realiza que hay solo eso, solo esa totalidad, y que esa totalidad no tiene partes. Es un bloque, es un todo. Utiliza la palabra totalidad como un apuntador. Tú dices totalidad y dejas que la conciencia se abra en el microcosmos, incluyéndolo todo, sin excluir esto o excluir esto otro, sin dividir. Porque totalidad es lo opuesto de dividir. Sin dividir. Sin divisiones. Ese es otro apuntador. Tú puedes decir totalidad y utilizarlo como apuntador, o puedes utilizar el negativo, que sería sin divisiones. Solo Brahma aquí, sin divisiones. ¿De dónde surgen las divisiones? Las divisiones surgen de darle nombre a las cosas. De allí surgen las divisiones. El computador, la pantalla, la ventana. Al darle nombre con la mente a todas estas cosas, aparece una ilusión de que existen cosas separadas y que no existe solamente esta totalidad como un solo bloque. Utiliza el apuntador la totalidad o sin divisiones para empezar a realizar la totalidad.
El siguiente punto es más bien psicofísico, y quiero mencionar que existe un ejercicio de yoga muy simple que ayuda a oxigenar el cuerpo rápidamente, el cerebro rápidamente, y que te hace sentirte mejor y al hacer que te sientas con más energía, mejor, con más sangre y oxígeno en el cerebro, es más fácil que los apuntadores de la Advaita surjan su efecto. Y es tremendamente simple. Tú doblas el cuerpo a la altura del ombligo más o menos, de manera que en la posición parado, de pie, de manera que dejas caer la cabeza hacia las rodillas. Puedes doblar un poquito las rodillas para estar cómodo y te quedas allí. Voy a demostrar la posición, es muy simple. En cosa de segundos llevas sangre a la cabeza, sangre al cerebro. No necesitas un mat de yoga. ¿Y qué haces allí? Cuando ya estás en la posición, y busca que sea cómoda, no exageres que se estiren las rodillas, no, nada de eso. Puedes doblar las rodillas un poquito. Pero cuando ya estás en esa posición, te recomiendo que empieces a notar la respiración y contar las respiraciones. 1, después viene la siguiente inhalación, 2, después viene la siguiente, 3. Y vas contando. No tienes que concentrarte en la respiración, no. Solo tienes que contarlas. No hay otro objetivo, contarlas. Si la mente se distrae, se distrae. Pero tú sigues contando. No es difícil contar mientras la mente está distraída en otra cosa. Sigues contando. Y vas a notar que después de más o menos 10 respiraciones naturales, no controles la respiración, deja que la respiración siga como ella quiera. Y las vas contando. Y alrededor de unas 7, 8, 10 respiraciones vas a notar que se profundiza la respiración por sí sola, porque ya el cerebro recibió tanta sangre y oxígeno que no necesita respirar tanto, no necesita darle la orden al cuerpo a que respire. ¿Cuánto rato estás allí? Puede ser 10 respiraciones, 7, 10, 15, 20, 30, lo que tú quieras. No es más de 1 minuto, 2 minutos de práctica. Pero después te levantas despacito y a medida que te levantas, imagina que la energía de la Kundalini, que está en la base de la columna vertebral, sube por la columna vertebral, sube como una avalancha hacia arriba, ¿no? Las avalanchas van hacia abajo, pero sube como un río plateado hacia arriba, hacia el cerebro. A medida que te vas levantando. Y eso va a hacer que el cerebro reciba más energía. Esa imaginería, esa visualización se la llama equivocadamente. Es imaginación, nada más. Y va llevando la atención por la columna hacia arriba, ¿no? Muchas veces, en algunos casos, la cabeza comienza a vibrar con la energía que sube. Eso es todo. Voy a demostrarlo una vez más.
Otro pequeño detalle es que al subir vas levantando el cuerpo mientras dejas la barbilla abajo. Solamente al final levantas la cabeza. ¿Ya? También ayuda. Pequeños detalles que ayudan. No es tan importante, pero busca qué detalles te ayudan a que sea más placentero, sea más gozoso y sea más energetizante. Otro apuntador que ayuda a entregarse, especialmente en estos tiempos, es muy bueno entregarse a la divinidad. Y es muy simple, la divinidad está encargada de todo. Y es cierto. Las escrituras cristianas, por ejemplo, dicen: ni un gorrión cae si no es por la voluntad de mi Padre. La divinidad está encargada de todo. Practica este apuntador que apunta a la entrega, al abandono. Cuando te preocupas mucho por las cosas que pasan en el mundo, o en tu país, o en tu vida personal, la divinidad está encargada de todo. Y te aseguro que sabe lo que está haciendo. Aunque parezca desconcertante, las cosas que pasan en este planeta es lo que la humanidad necesita en este momento, te lo garantizo. La conciencia divina no hace nada que no sea por la optimización de la evolución de las almas. Es lo que necesitamos en este momento, aunque sea duro. Hay algo que tenemos que aprender como especie y a nivel personal de esta experiencia. Y la divinidad está encargada de todo. Los buenos y los malos existen solo dentro del plano de la dualidad. Y hay un lugar para respetar la dualidad y no ser parte de los malos, desde luego. No caer en el mal, en la malignidad, desde luego. Pero en el último análisis, la divinidad está encargada de todo. Hay momentos en que algo está ocurriendo en tu vida, que tú tratas de expandirte, de abrir el foco de la conciencia, y hay algo interno que te dice: oh no, tienes que pensar en esto, piensa en esto, que es importante que lo resuelvas. Utiliza en esos casos el siguiente apuntador. Ok, voy a lidiar con esto, pero me voy a expandir igual. Expándete igual. Hay un problema en el cuerpo, algo que te molesta. El cuerpo te llama a que ponle atención a esto. Ok, sí, voy a hacer lo que haya que hacer. Voy a ir al doctor o me voy a tomar un suplemento, una hierba, lo que sea, pero me voy a expandir igual, con dolor o sin dolor, con disconfort o sin disconfort. Me voy a expandir igual. ¿Puede la química del cuerpo prevenir
que tú entres en contacto, que entres en la presencia en alguna medida? Diría que sí, que si la química del cuerpo está demasiado alterada, demasiado dañada o alterada por algo, puede impedir que tú entres en contacto con tu divinidad y te sientes enganchado en la mente y las sensaciones del cuerpo. Por lo tanto, en esas circunstancias, dos cosas. Uno, procura resolver el problema. Muchas veces se puede resolver. Suponte que tienes una jaqueca, un dolor de cabeza que te impide expandirte y sentir la divinidad, y quizás con una aspirina puedes resolver el problema. No siempre, pero hay veces que una aspirina ayuda. Sé práctico. Segundo, en esa situación, prueba, experimenta, practica aceptación, que en cierta forma te va llevando a un estado de abandono, de entrega, y el cual ya es un estado divino cuando se profundiza. Pero incluso desde el comienzo vas notando que el aceptar todo lo que es tal como es, el dolor de cabeza o lo que sea, el desequilibrio químico que está ocurriendo en el cuerpo, te ayuda inmensamente. En la literatura espiritual hay historias de sabios y santos que llegaron al final de sus días en un estado calamitoso en el cuerpo. Toda su bioquímica corporal estaba destruida y se estaban acercando al final, a la salida del cuerpo. Hay casos en que hay un caso específico que recuerdo que se decía que esta gran sabia y santa católica, me parece, lo único que podía hacer en esos momentos, había perdido tanto el contacto con la presencia, que lo único que podía hacer era dormir, porque en el dormir hay más contacto con la presencia. Pero estoy seguro que durante los tiempos de vigilia, cuando no podía dormir, estaba practicando aceptar, entregarse. Entregarse significa en este caso aceptar la voluntad divina. Ok, hay una destrucción de este cuerpo está llegando al final de sus días aquí, en este planeta. Este desorden bioquímico impide el contacto directo con la divinidad. Entonces me entrego, lo acepto. La entrega se puede practicar incluso cuando todo el sistema bioquímico está en un estado de caótico. Quizás hay estados tan caóticos en los cuales ni siquiera eso se puede practicar. Es posible, no lo sé. Espero no tener que averiguarlo. Parecería haber un cierto grado de energía necesaria para sostener la división. Para tú poder sostener la ilusión de la división, de que hay muchas cosas, estás gastando energía. Por lo tanto, cuando tú utilizas un apuntador en que dices
descansar en la conciencia pura, por ejemplo, y sigues el apuntador y descansas en la conciencia pura, hay un descanso porque te retiraste de los objetos de los sentidos en alguna medida, te retiraste de la mente se calma y hay muchas cosas que disminuyen su gasto de energía y hay descanso. Pero todavía allí, nota que estás separando dos cosas: lo no creado, la conciencia, lo sin forma, la conciencia, y lo conforma. Lo conforma y lo sin forma. Lo creado y lo no creado. Lo permanente y lo impermanente. Estás dividiendo el universo en dos. Todavía. Hay más descanso que el estar perdido en la mente, pero todavía hay una división. Considera entonces utilizar el apuntador que te lleva a otro aspecto de la divinidad que se llama totalidad. Ya lo he mencionado. Totalidad. En la totalidad ya no parece haber gasto de energía. Porque no estás escapando de nada, no estás dividiendo nada, no estás dividiendo el universo entre aquello que tiene forma y aquello que la mira y que no tiene forma. Es simplemente todo, la totalidad, un solo bloque. En inglés la palabra sería wholeness. Wholeness, totalidad. La palabra wholeness viene de whole, y whole significa completo. Wholeness significaría completidad. No tenemos en el español esa palabra tan bonita, wholeness. Compleción, completidad. Pero tenemos la palabra totalidad. Utilízala como apuntador. Requiere menos energía sostener la totalidad que la divinidad sin forma. Ahora, no es que la divinidad sin forma no sea algo fantástico, sí también. Lo que pasa es que la divinidad tiene diferentes aspectos. Un aspecto es la divinidad sin forma, otro aspecto es la totalidad. El universo está siendo observado, por lo tanto en el universo hay percepción o conciencia. Este es un universo consciente. En el proceso de la incorporación del despertar, después que ya el despertar del sueño del yo se produjo, recuerda esto en ese proceso. La entrega
El aceptar, la entrega, es incorporación, y la incorporación es entrega. La incorporación del despertar es soltarlo todo, abandonarse. Y el soltarlo todo, el abandonarse, es la incorporación del despertar. Parte de la incorporación es la purificación del corazón. ¿Qué es la purificación del corazón? Un aspecto de esta purificación es aquí un solo deseo, solo el deseo por la liberación total. Todo lo demás, cosas pequeñas, no tienen importancia. No quiere decir que no vas a necesitar o desear la siguiente comida, porque tu cuerpo es un aparato que necesita alimentos. No quiere decir que ese proyecto que quieres materializar no va a seguir en tu mente y en tu corazón diciéndote, dame atención. No quiere decir de que el deseo natural de expresar tu creatividad a través de un hobby, por ejemplo, va a desaparecer. Aquí solo el deseo por la liberación significa que el deseo por la liberación es primero, está al tope de todas tus aspiraciones. Todo lo demás para ti está por debajo, es secundario. Es como que tus deseos y necesidades fueran una pirámide y al tope el más importante es mantenerte en la presencia divina 24 horas al día. Eso es la liberación. Esa purificación del corazón no viene fácilmente, ¿ya? Es un proceso. Yogananda lo puso muy bien en sus enseñanzas, que son enseñanzas bhakti, y por lo tanto él dijo en forma bhakti, como un bhakti yoga, dijo Dios primero, God first en inglés. Todo lo demás está bien, pero por debajo. Para ayudar a este proceso de depuración del corazón, observa lo siguiente. Es una observación que tienes que hacer en tu propia vida. Nada, absolutamente nada de este mundo te puede dar la felicidad que realmente necesitas. Obsérvalo. Tú obtienes algo, te da un poco de felicidad y después se termina. Tienes que buscar otra cosa. La felicidad que dan las experiencias del mundo es siempre pasajera y por lo tanto no satisfacen verdaderamente el corazón, porque el corazón quiere felicidad permanente. No felicidad ahora y en 10 minutos más ya no la tengo, o al día siguiente. Hay una necesidad intrínseca en el corazón humano por felicidad, liberación, paz permanente. Comienza a notar que
todas las experiencias del mundo, por gratificantes que sean, no te pueden dar lo que tú verdaderamente necesitas, lo que tu corazón realmente quiere. Y eso te va a ayudar a poner a la divinidad primero, al tope de la lista. Y no digo intelectualmente solamente, sino que a nivel del sentimiento, ¿no? Al principio puede ser intelectual y eso ayuda, pero llega un momento que eso es en el corazón, tú lo sientes, que lo primero en mi vida es estar en esa presencia. Todo lo demás es secundario, aunque no pueda comer o no pueda dormir. Llega a ese extremo. Y eso se lo conoce en el mundo del Bhakti Yoga como devoción. Devoción. Por supuesto que es un nivel de devoción muy elevado. Pero sin un cierto nivel de devoción por la meta, no es posible caminar hacia ella. De hecho, hay un sabio que es el gurú de Yogananda, que se llama Sri Yukteswar, y Sri Yukteswar era un ñani, era un sabio, no era un bhakti. Y él escribió un libro que se llama La Ciencia Sagrada, refiriéndose al yoga, y en la Ciencia Sagrada él lo dice claramente: sin devoción no se puede caminar ni siquiera un paso en el camino espiritual. Y eso es lo que impide que gente que viven en el mundo, inmersa en el mundo y no tienen interés en la vida espiritual, no puedan caminar ni un solo paso en la dirección hacia la liberación. Están solamente dando vueltas en la dualidad porque no hay todavía devoción. Se va a encender la luz, la lámpara de la devoción se va a encender en todos en algún momento. Y es la que te empieza a alumbrar para que te dirijas a la liberación final. Pide que esa lámpara, en tus oraciones, en tus afirmaciones, en tus, llámalo como quieras, que esa lámpara de la devoción se haga intensa, tan intensa que no te importe no comer, no te importe no dormir, si puedes estar en esa presencia. Esto no es algo que solamente sea necesario en el mundo del Bhakti Yoga, no, del camino devocional o el camino, no, esto es algo necesario para todos los caminos. Si tú lees a Phillips Kapleau, que escribió el libro Los Tres Pilares del Zen, él habla allí de lo mismo. Él viene del Zen, un camino nada que ver con el Bhakti Yoga. Y él dice que la devoción es esencial para el buscador a través del Zen. Por supuesto que la devoción allí es no por un Dios personal, sino que por la iluminación, porque la meta para el practicante de Zen es la iluminación. Entonces tiene que haber una gran devoción por la iluminación, un deseo muy grande de tenerla y de estar allí constantemente, 100% todo el día. Liberación, iluminación. No tener tan solo un pequeño kencho o un satori que dura unos meses y se va. No, la iluminación final. Quiero la iluminación final completa, total, en la cual nunca más salgo de la presencia, en la cual me pierdo, desaparezco, me fundo. Como el pequeño yo desaparece, ¿no? El pequeño yo no ya desaparece de los pensamientos y desaparece por lo tanto porque vive en los pensamientos, es imaginación. Lo que queda es lo que eres, la conciencia. Eso queda. Siempre queda. Es indestructible, de hecho.
Los caminos espirituales se dividen en caminos del mercado y caminos de la montaña, del tope de la montaña. Marketplace o mountaintop. ¿Qué significa? En el camino del mercado tú vives en el mundo, y en el camino de la montaña vives en la montaña, te apartas del mundo. Puede ser en una llanura, pero te apartas del mundo. Caminos monásticos son caminos de la montaña, aunque vivas en un monasterio. Entonces, estos dos caminos se diferencian en el sentido que en el camino de la montaña tú renuncias a tus deseos personales externamente. Si tú tienes el deseo de hacer este proyecto, de hacer esto otro, y tienes 3, 4, 5 deseos, y decías, ya, basta, yo quiero dedicar mi corazón solo a la iluminación, la liberación final, y te vas a la montaña y te olvidas de tus deseos menores y dedicas toda tu energía, tiempo y dedicación solo a buscar la iluminación. Ese es el camino de la montaña. El camino del mercado no es así. En el camino del mercado tú buscas tus deseos, darles curso a tus deseos nobles, no los deseos bajos, desde luego, los deseos nobles. Las adicciones, los deseos de dañar a otros o cualquier deseo negativo, los entregas a la divinidad y no los pones en movimiento, no los persigues. Le pides a la divinidad, a través de la técnica de la entrega, que los retire de tu organismo psicofísico y te dedicas a los deseos nobles. Pero esos deseos nobles, que pueden ser positivos para ti personalmente o para la humanidad, para tu familia, etc. Esos deseos, en el camino del mercado, los espiritualizas. ¿Qué significa espiritualizarlos? Significa, primero que nada, que tú haces lo que hay que hacer, pero le entregas a la divinidad los resultados. Dejas en manos de la divinidad los resultados, para no tensarte, para no preocuparte, para que esos proyectos no pesquen tu mente, esos deseos no pesquen tu mente. Entonces tú haces lo que tienes que hacer y bueno, la divinidad sabrá. Eso es un primer punto en el camino del mercado. El segundo punto es que de todos estos deseos del corazón, tú pones al deseo por la liberación al tope. Ya lo mencioné anteriormente. Muy pocos hoy siguen el camino de la montaña. Muy pocos. Y en cierta forma, y aquí hablo de una creencia personal al respecto, todos vamos a tener que llegar a la divinidad no a través de escapar del mundo, sino a través de vivir en el mundo y aprender a vivir en el mundo con anclados en la divinidad. Repito, aprender a vivir en el mundo anclados en la divinidad. En este mundo en particular hay una parte del cerebro que es el lóbulo prefrontal, que ha sido atacado por diferentes agentes químicos, sustancias. El plomo,
y mercurio atacan esta parte del cerebro y generan déficit atencional. Los metales pesados y otras cosas, la falta de proteínas, el exceso de carbohidratos, enfermedades típicas de estos tiempos, dietas desequilibradas. Por lo tanto, no es raro que un porcentaje muy grande de la población, y especialmente diría de la población espiritual, tienen que lidiar con problemas que tienen que ver con el lóbulo frontal, que está controlado por un químico que se llama la dopamina. O sea, otra forma de decirlo es tienen una falta de dopamina. No producen suficiente dopamina. No es el caso del esquizofrénico, que se supone, hasta ahora se supone, que producen demasiada dopamina. La persona con esquizofrenia produce demasiada dopamina. Pero es un porcentaje bajo de la población, un 1%. En todas las culturas del mundo hay un 1% de personas que sufren de esquizofrenia. Muy extraña la distribución. Pero la normalidad de las personas en este mundo sufren de déficit de dopamina. Déficit de dopamina significa déficit atencional. Y en un estado ya avanzado significa enfermedad del Parkinson. Entonces, el aprender a lidiar con nuestro químico dopamina, a saber cómo manejarlo, cómo manejar nuestros niveles de dopamina, es muy valioso. Y te recomiendo que investigues el tema y aprendas al respecto. Nosotros en el instituto ofrecemos un curso que se llama, es un curso de optimización cerebral basado en nutrición. Y ofrecemos sesiones de coaching también que incluyen este aspecto, cómo optimizar tus niveles de dopamina. ¿Y por qué hablo de esto en un contexto del Advaita? Porque cuando tus niveles de dopamina son óptimos, es más fácil estar expandido, estar en la presencia. Mucho más fácil. Si tus niveles de dopamina están bajos, te sientes con poca energía y con muchos pensamientos. Evidentemente que dificulta las cosas. Si tus niveles de dopamina están muy bajos, llega un momento que te desconectas. Te sientes desconectado de la divinidad.